15 años. Periodismo independiente, claro y sin filtros. De la mañana, 11 minutos, 13 grados la temperatura, la máxima para hoy se espera que llegue a los 24. Recordemos que el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, tiene una licencia de 60 días, por lo tanto, quien está al frente del cargo de jefe comunal es el presidente del Consejo Deliberante, Luis García Yauró. ¿Por qué digo esto? Porque el intendente sufrió un ACV el 6 de abril cuando se encontraba en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, un ACV hemorrágico. Estuvo internado algunos días en el hospital de aquella localidad cordobesa, luego fue trasladado y en este momento está internado, recuperándose en el hospital El Carmen en Mendoza. Vamos a hablar del tema de los ACV para tener más claro de qué se trata un accidente cerebrovascular. Es por eso que le agradecemos al doctor José de Paz, que es neurólogo, para que nos pueda despejar algunos interrogantes y dudas que tenemos nosotros. Doctor, Hugo Lombardi lo saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Hugo. Buen día a la audiencia también. Bueno, sí, me enteré que Ricardo había tenido un hace algunos días. Bueno, al principio las noticias no eran tan claras hasta que nos llegaron datos bien correctos de lo que le había pasado. Gracias a Dios no pasó a mayores. ¿Usted tiene el diagnóstico de lo que le ha pasado al intendente Mansur? Porque a nosotros, desde el hospital en Río Cuarto, cuando ingresó ese domingo 6 de abril, nos enviaron un comunicado de prensa que decía que había sufrido un ACV hemorrágico. Bien, sí, es la misma información que tengo yo. Bueno, los ACV hemorrágicos, generalmente la cirugía es pequeña, se reabsorben, dejan menos secuelas que los isquémicos o los trombóticos, así que es claro de que el pronóstico sea bueno. ¿Cuántos tipos de ACV existen? Básicamente dos, el isquémico y el hemorrágico. El isquémico corresponde a cuando una arteria del cerebro se obstruye, entonces toda la zona que tiene que irrigar y que se dé oxígeno queda sin oxígeno y se produce la muerte neuronal. Y la hemorrágica es cuando una arteria del cerebro se rompe y entonces hay una difusión de sangre de la arteria hacia el parénquima cerebral, que bueno, como decía recién, también depende de la magnitud de la arteria que se rompe y de las características, o sea, de la localización también que tenga esa hemorragia. Doctor, ¿y cuál es el más peligroso o el menos riesgoso? Obviamente que el más peligroso es el hemorrágico, como le dije recién, sí, de acuerdo a dónde está la ruptura, porque generalmente las personas grandes, como el intendente u otra gente de esa edad, las rupturas son de arterias muy chiquitas, que se llaman muestrillas, que forman un hematoma intraparenquimatoso, que se llama, que generalmente no necesita cirugía ni nada de eso para evacuarlo, porque los hematomas a veces, de acuerdo al tamaño que tienen, hay que evacuarlos. O sea, se hace una cirugía y se evacúa la sangre que está en el parénquima. La hemorragia intraparenquimatosa que tiene Ricardo aparentemente es muy chiquita, no le provocó mucha discapacidad, creo que solamente una pierna, entonces bueno, cabe esperar de que la explotación sea buena, pero a veces cuando la es muy grande, sobre todo cuando estamos hablando de malformaciones arteriovenosas o además ya estamos hablando de hemorragias muy grandes y que a veces terminan con la vida del paciente en poco tiempo. ¿Y qué puede provocar ya sea un ACV isquémico o un hemorrágico? Bueno,
Los isquémicos, que son los más comunes, los son menos, tienen menos prevalencia, siempre están sujetos a riesgos. Hay por ahí cuando hay una persona conocida, un famoso, digamos, que tiene una ACV, se acrecienta la insulta de pacientes en el caso de que les pueda pasar algo, y siempre pregunto, ¿me puede dar? Y bueno, a cualquier persona le puede dar, pero siempre y cuando no tenga factores de riesgo controlados. Estamos hablando de factores de riesgo, tabaquismo. El tabaquismo, no fumar por día, uno, los atados de personas que lo hacen, aumenta la posibilidad de que a una persona le pueda sufrir un accidente cerebrovascular, porque daña la parte, digamos, tiene tres capas. Una capa íntima por donde circula la sangre, que tiene que ser muy lícita, no puede tener ni una rugosidad, nada, para que no se atasquen los componentes sólidos de la sangre y terminen obstruyendo toda la arteria. Bueno, esa es una de las cosas que provoca el tabaquismo. Si a eso le sumamos que tiene hipertensión mal controlada, que tiene diabetes mal controlada, que hay obesidad, que hay sedentarismo, y bueno, es un camino que nos lleva al ACV. Bueno, por los antecedentes de salud de Ricardo, que ha tenido intervenciones al corazón, en el 2012, si mal no recuerdo, también sufrió un ACV, es una persona fumadora, bueno, con su actividad política, por ahí el estrés y todo lo que implica estar hoy al frente de un municipio. ¿Eso también puede traer aparejado este tipo de eventos? Sin duda, ¿no? Es muy común decir, bueno, o tiene un infarto de miocardio del corazón, tiene las coronarias enfermas. No tiene las coronarias o las arterias cerebrales enfermas, las arterias de todo el organismo enfermo. Esto es como la osteoporosis, una osteoporosis en un dedo de la mano, bueno, en todo el esqueleto, son generalizadas. Entonces, cabe esperar que sobre Doctor, todo... sí, Si, disculpe que lo interrumpa porque no es buena la recepción, no sé si es por su ubicación o por esto de las comunicaciones a través de los celulares, pero es tan importante lo que está diciendo. Nos quedamos en línea privada para poder mejorar esta charla que estamos teniendo, ¿le parece? A ver si lo podemos resolver. por supuesto. Bueno, le agradezco porque es sumamente interesante para los oyentes, para nosotros también, saber un poquito del futuro de Ricardo Mansur. Breve pausa, operador, a ver si podemos mejorar esta comunicación con el doctor José de Paz. Mientras otros repiten, nosotros investigamos antes de ver el sol. Bueno, vamos a retomar entonces la comunicación telefónica con el doctor José de Paz, neurólogo. Estábamos hablando de la situación de salud del intendente de Rivadavia, el licenciado Ricardo Mansur. A ver ahí cómo nos escuchamos, doctor. Bueno, otra Ahí, vez no, ahí lo escucho. comunicándonos. Ahora sí, lo escucho. Ahora sí. Perfecto. Bueno, decía que, vamos a repetir, por los antecedentes de salud de Mansur, que ha tenido 2 intervenciones al corazón, una se ve en el 2012, es una persona fumadora, probablemente con una vida sedentaria y con todo lo que implica ser político y estar hoy nuevamente en funciones como intendente. ¿Cuánto influye todo eso para lo que le ha sucedido? Son muchas cosas en contra, ¿no es cierto? Los antecedentes de sus arteriopatías, que como le decía recién, uno cuando tiene un problema cardiológico o un problema cerebral, no es solamente cerebral o cardiológico, sino es que es de todas las arterias del organismo.
Y si uno tiene esos antecedentes y es fumador, y el estrés que provoca su actividad política, atentan contra la normalidad de todo su sistema arterial. El estrés es muy importante en estos casos porque el estrés produce en estos casos dos cosas que son muy importantes. Una que es la descarga de cortisol o la descarga de adrenalina y noradrenalina, que son dos sustancias que provocan hipertensión y aumentan el estrés y provocan una serie de alteraciones en el organismo que perjudican a las personas que tienen este problema arterial. Eso es muy importante. Por ejemplo, de acuerdo al conocimiento que nosotros tenemos, se le ha visto afectada la parte izquierda de su cuerpo. Esto es más complicado porque a veces se dice, si tenés inconveniente del lado derecho o del lado izquierdo, hay algunos aspectos más favorables de un lado que otro, ¿es así? Sí, pero eso es cuando ya las lesiones son muy extensas y comprometen algunas zonas más complejas como el área parietal o el área temporal. Yo en realidad no tengo precisión en cuanto a la zona en la cual se produjo la hemorragia de Ricardo, pero yo creo que fue una cosa muy pequeña, fue mínima. No quiero hablar sin conocimiento de Sí. causa, ¿no? Es lo que a mí me llegó. Pero generalmente no. No, 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 no. En algunos casos muy puntuales sí, pero generalmente no. El problema es si uno tiene una lesión del lado, en mí sería un problema que yo tuviera alguna lesión del lado derecho porque soy zurdo, entonces quizás no podría escribir. Pero otra cosa no. Y el estar medicado con anticoagulantes por el tema del corazón, ¿puede haber afectado, puede ser también consecuencia del ACV? Sí, en los hemorrágicos sí. En los ACV hemorrágicos está contraindicado todo lo que sea antiagregante plaquetario o anticoagulantes, porque promueven el sangrado. Entonces, bueno, a ver, cuando uno recibe un paciente de esas características, con una hemorragia, pero que a su vez está medicado con anticoagulantes porque ha tenido un proceso trombótico, en este caso en el corazón, es por ahí un dolor de cabeza para los terapistas cómo manejar esa situación. Porque si continúan con los anticoagulantes, no sabe uno cómo va a evolucionar el sangrado en el cerebro. Y si suspende los anticoagulantes, no sabe cómo va a reaccionar la parte trombótica que está tratando. ¿Qué consecuencias puede tener ante este cuadro? No, yo creo que él va a estar muy bien tratado, muy bien contenido, es una persona inteligente que seguramente irá a ir eliminando de a poco algunos factores de riesgo, sobre todo el tabaquismo, ¿no? Y tal vez el sedentarismo. Bueno, la parte que queda de estrés por su actividad política, bueno, eso no sé cómo se maneja realmente, pero eh, es una persona bien. Yo creo que no va a tener muchos problemas. ¿Y qué probabilidad hay de que esto se pueda volver a repetir? Y bueno, siempre que hay un accidente cerebrovascular, van aumentando las posibilidades de tenerla. Si tiene uno, aumenta 30% las posibilidades de volver a tener otro, y si tiene otro, bueno, es bastante, es como una cascada de eventos que si uno no lo maneja bien, bueno, el pronóstico a veces no es tan bueno. Y en cuanto a la recuperación de la parte hoy inmovilizada, ¿se puede establecer un tiempo y de qué manera se lo puede recuperar? Sí, yo no sé qué grado de paresia o de plejía pueda tener, pero si es una paresia nomás, yo creo que tiene una paresia nada más, que sería no una parálisis completa, sino pérdida de fuerza. Eso depende de la intensidad de la rehabilitación que le hagan. Siempre depende de eso, ¿no?
¿Se acuerda cuando todo el mundo se quería ir a Cuba porque ya los recuperaban, eran milagrosos? Sí. Bueno, en realidad lo que hacían era tener al paciente muchas horas por día, por semana, con una rehabilitación intensiva, y eso hacía que el paciente se recuperara más rápido. No, hacían exactamente lo mismo que nuestros kinesiólogos, pero más intenso, nada más. ¿Y esto puede desembocar en que deba dar un paso al costado en su actividad política, llegado el caso, doctor? Desconozco, no sé. Yo creo que la parte de, digamos, de funciones cerebrales superiores de la cabeza de Ricardo están intactas. Le vuelvo a repetir, Sí. no he tenido comunicación con él ni nada, pero por lo que yo he leído, por lo que me ha llegado, es solamente un trastorno motor, nada más. Y ese diagnóstico es alentador para el tiempo de recuperación y para cómo se encuentra hoy él. Sin duda, Sí. claro que sí. Pudo haber sido más grave, digamos. Sí, sí, claro, puede haber sido muy grave, puede haber sido muy grave. Bueno, por ejemplo, son odiosas las comparaciones, pero digo, de haber tenido en su momento un ACV, creo que fue isquémico el que tuvo en el 2012, esto de que sea hemorrágico, ¿cómo puede afectar directamente a su sistema neurológico? En realidad, que sea hemorrágico o que sea trombótico, las consecuencias son las mismas. O sea, depende de la zona donde se produzca, va a haber una falla motriz o una falla de funciones cerebrales superiores, pero el déficit neurológico no depende de si es hemorrágico o de si es trombótico, sino de la magnitud del evento y de la zona donde está. ¿Y se puede volver a llevar una vida normal después de esto que le ha pasado o ya hay un antes y un después? Si estamos hablando de una vida normal para una persona fumadora, ya dejaría de ser para él normal que le prohíban fumar. Sí. Si hablamos de que una vida normal de una persona sedentaria, que le digan ahora que tiene que salir a caminar todos los días, tal vez para él no sería tan normal. Y si hablamos de que está permanentemente sufriendo estrés por su actividad política y le digan, bueno, hay que bajar un cambio y delegar responsabilidades o tener menos compromiso con la función, también no va a ser una vida normal. O sea, va a ser una vida normal para una persona normal, pero él, a ver si me entienden, Sí. no es que sea una persona anormal, sino que es una persona cargada de responsabilidades, que generalmente uno las tiene, pero en menor grado. Sí, por ahí nosotros lo que venimos hablando desde el primer día es que la prioridad es la salud, más allá del cargo en el cual hoy le toca estar como intendente. ¿Considera de que por ahí es precisamente lo más importante hoy pensar en su recuperación y en todo caso no vamos a hacer futurología y menos desconociendo en el estado real cómo se encuentra, pero decir, bueno, hasta acá llegamos, hoy hay que recuperarse, no sé cuánto tiempo, doctor, le puede llevar en lo inmediato o a largo plazo la recuperación y de qué manera se puede hacer también? Bueno, la respuesta a la primera pregunta o al primer comentario, por supuesto que lo principal es tratar de preservar la salud y tratar de recuperarse lo más pronto posible. Eso no hay que No está en ni duda. pensarlo, ¿no? Sí. Eso es lo prioritario. Y en cuanto a la recuperación, ¿cuánto tiempo? Eso para mí ahora es incierto porque no sé la magnitud de la lesión ni tampoco sé el grado de afectación que tenga, pero tanto en el Hospital del Carmen como en Rivadavia hay excelentes kinesiólogos que lo pueden recuperar en, no sé, en poco tiempo, estamos hablando de 30, 60 días. Ahora, ¿se puede hablar de una recuperación de que pueda volver a caminar como antes o siempre quedan algunas secuelas? No, por lo que yo tengo entendido, Sí, que he sentido,
no va a tener dificultades para volver a desplazarse por sí mismo. Eso es lo que a usted Que se le vaya a notar algún defecto en cuanto camina o no, tal vez, pero que va a volver a movilizarse por sus propios medios, seguro. Y puede ser que el profesional le dé algún tipo de recomendación en cuanto a lo que deba hacer a futuro de su actividad, que es lo político. Y nosotros siempre aconsejamos al paciente de lo que tendría que hacer y lo que no tendría que hacer de acuerdo a la patología que tiene. Hay cosas que sí son absolutas y uno no puede obligar al paciente, uno le sugiere, bueno, no fume, no tome, no haga esto, no haga el otro, pero ya en cuanto a su actividad laboral y sobre todo a su estado actual de persona política, de persona pública, eso ahí uno podría sugerirle que no tiene que tener estrés, que tiene que dormir tranquilo, que tiene que tener ratos libres para distraerse o para hacer alguna cosa, pero uno ya no maneja ese tipo de cosas, porque la cabeza de ellos es una cabeza muy compleja. Sí, ya la última palabra la tienen ellos. Y en medio de la recuperación, ¿puede pasar de que se genere otro inconveniente? No, No. no, a ver, no, Hugo, a ver, estamos hablando de que a partir de ahora él tendría que empezar a hacer las cosas bien. O sea, ¿en qué sentido? Cero cigarrillo, actividad física, recreativa, menos responsabilidades, delegar, estar más tranquilo. Entonces, bueno, uno va como eliminando o minimizando los factores de riesgo que le produjeron esto. ¿Cuáles son los síntomas de una ACV? Bueno, siempre los síntomas de una ACV es un déficit, ¿no? O sea, ya sea trombótico o sea hemorrágico, siempre vamos a encontrar de que el paciente empieza a tener dificultades para mover un miembro o todo un costado del cuerpo. Cuando uno está hablando de dificultades para mover brazo o pierna indistintamente, eso se llama monoparesia, y ya cuando el costado es miembro superior y miembro inferior, ya estamos hablando de hemiparesia, dificultad para hablar, que se llama disartria. Eso es lo más común, lo que más alerta y lo que más rápido hay que tratar. Hay una ventana terapéutica de 4 o 5 horas en las cuales se puede tratar el paciente y dejarlo sin secuelas. Pero eso es una tarea titánica y hasta ahora imposible. En Buenos Aires, estamos hablando de Argentina, ¿no? En otras ciudades, acá inclusive se han intentado hacer unidades de stroke, que se llama, porque en realidad el accidente cerebrovascular hace mucho que se ha dejado de llamar así, porque no se considera que no es un accidente, que es un ataque cerebral, y bueno, internacionalmente se denomina stroke. Que si el paciente empieza con el déficit e inmediatamente va a una unidad de stroke, se pueden hacer un montón de terapias para liberarlo de esa patología y que el paciente quede bien. Pero ¿qué pasa? El paciente generalmente empieza en su casa a sentir el déficit. Es muy común que no diga nada para no asustar a la familia, bueno, un tema cultural eso, ¿no? O si no, le dice, y bueno, lo acuestan, le dan una aspirina, recién al otro día van al hospital, y cuando ya van al hospital el ACV ya está constituido, hay guardias que minimizan el cuadro y le dicen, no tiene nada, lo mandan a la casa, bueno, en resumidas cuentas, de acá que hacen el diagnóstico definitivo, pasan 2 o 3 días y ya no se puede hacer nada. ¿Y el paciente queda medicado por el resto de su vida en algunos casos o no? Y, o sea, cuando uno viene el paciente ya con el ACV,
Y bueno, es como, a ver, como encontrar los restos del Titanic, ya se hundió, ya con eso no se puede hacer nada, entonces, ¿qué queda? Ver por qué le pasó, si es hipertenso, si es diabético mal controlado, si es fumador, si es dislipidémico. Entonces, bueno, uno empieza, siempre es conveniente tener ayuda de otros eh, colegas que no sean neurólogos, o sea, cardiólogos, clínicos, para que manejen algunos parámetros que nosotros no manejamos. Bueno, uno lo, lo normaliza en todas las cosas que pueden ser perjudiciales para esto y empieza la labor del kinesiólogo. Y bueno, y es así, pero ya es un paciente que queda con una discapacidad. Bueno, he notado, doctor, y usted me lo va a confirmar, que la franja etaria hoy para este tipo de episodios o eventos ya no es tanto en las personas mayores de 40 o 50 años, sino también que se dan algunos casos en personas jóvenes. Sí, actualmente eh, hay más del 58% de los ACV isquémicos actuales en personas menores de 70 años. Antes era una patología de la edad, ahora ya no, ahora ya hay muchos casos en personas menores de 50 años, ¿m? Y eso hace de que uno tenga que empezar a rever y a fijarse las autoridades sanitarias qué está pasando, sobre todo con por, el, por el uso del alcohol, las drogas prohibidas, el cigarrillo, y que son en las personas jóvenes lo que más pueden provocar esto. Bueno, usted decía, volviendo al tema de Mansur, no pueden convivir las medicaciones de anticoagulantes para el corazón teniendo un ACV. ¿Cómo se hace en esos casos? No, no es tan grave porque generalmente los ACV hemorrágicos, la sangre se reabsorbe en pocos días, entonces pueden seguir después con el tratamiento anticoagulante sin problemas. El problema es cuando el hematoma es grande, entonces uno ahí tiene un problema bastante serio para manejar, pero en los hematomas intraparenquimatosos pequeños no se reabsorben 15 días, ya no quedan rastros de sangre. Doctor, para finalizar, ¿qué recomendación le da a quienes nos están escuchando? Bueno, ¿qué recomendación? Estilo de vida saludable, siempre pensar que la mejor medicina es la medicina preventiva, no esperar a que uno tenga síntomas visibles o síntomas ya que hagan pensar de que ha pasado algo, o sea, a la menor señal, al menor indicio de que algo no está funcionando bien, concurrir a cualquier unidad hospitalaria o centro de salud o su médico clínico o médico amigo, eh, tratar de bajar los factores de riesgo, sobre todo en las personas jóvenes. El alcohol, el alcohol provoca lo mismo que el cigarrillo, o sea, lesiona el endotelio, la parte interna de las arterias, bueno, y eso hace que en algún momento, porque estamos hablando, Hugo, de arterias finitas como un pelo, en los cuales olvídese del chorrito de sangre, ahí los glóbulos rojos van en fila india. Entonces cualquier rugosidad, cualquier deformación de la arteria se atascan y toda la zona que tenía que fluir la sangre para oxigenar queda sin oxígeno y se produce muerte neuronal. Entonces, todas esas cosas hay que prevenirlas, o sea, vida saludable.
comer más sano, hacer actividad física todos los días. Es cierto que uno ve actualmente más gente caminando, más gente corriendo, más gente en los gimnasios, pero también ve más gente alcoholizada, más consumidores de cigarrillos, más consumidores de otras cosas. Entonces, bueno, no por algo, y está eso estadísticamente cierto, acá en la Argentina cada 4 minutos hay una ACV. Cada 4 minutos se registra una CB. Acá en la Argentina, sí. Doctor, usted decía que ya no se lo denomina más ACV, son ataques. No, claro, ataque, y bueno, Sí. e internacionalmente, stroke se escribe, stroke. Perfecto. Bueno, ha sido muy amable, doctor. Le agradecemos mucho porque es importante para nosotros, para la comunidad, saber, más allá de que no tenemos una confirmación certera del diagnóstico, lo que sí que ha sido un ACV hemorrágico y, lógicamente, alentar una pronta recuperación para Ricardo. Y reitero, lo principal es que se reponga y esté bien de salud. Lo demás, lo que viene de su gestión como intendente probablemente va a quedar en segundo plano hasta tanto pueda recuperarse en su plenitud o en lo que más se pueda lograr. Bueno, sin duda, y espero que sea así porque, bueno, lo aprecio mucho a Ricardo. Bueno, ¿Lo conoce usted Hugo, a Ricardo? ¿Tiene lo amistad? conozco de hace, yo lo conozco de hace mucho, Sí. mucho, muchos años. Yo hace 46 años que hago esto. Y bueno, tuve el placer de conocerlo, mm, porque él tenía, no me acuerdo, amigos o no me acuerdo, o alguna gente que no tenía capacidad económica para hacer un tratamiento muy caro que había en ese momento, y él recurrió a mí. Fue a mi casa, y bueno, yo en esa época tenía, como ahora, bueno, bastante llegada a algunos laboratorios, y le conseguimos a esa gente todo el tratamiento para su recuperación. Y bueno, y ahí que, o sea, no quedó una amistad, porque después la vida nos lleva por otros caminos, nos hablamos algunas veces, cuando lo veo por ahí, lo he visto hace mucho que no lo veo, porque yo hace mucho que no voy a Rivadavia. Bueno, nos saludamos efusivamente, pero nada más que eso. En esta última etapa de su vida política no he hablado con él. ¿Y no lo han consultado en estos días la familia por ahí para tener una apreciación suya de lo que le está pasando? No, No, no. Seguramente, bueno, primero porque le pasó en Río Cuarto, y ahora porque está en el en hospital. el hospital del Carmen, y bueno, y ahí tengo colegas muy capaces de los mejores de la Argentina. Entonces, tal vez cuando venga para acá reciba algún llamado de él para que lo vaya a ver, o si no, de mutuo propio voy a ir a visitarlo, no tengo ningún problema. ¿Y no siempre requiere de una intervención quirúrgica el ACV hemorrágico? No, No. no. Si el hematoma intraparenquimatoso es muy grande, estamos hablando muy grande, de que toman casi medio hemisferio, sí, hay que evacuarlo porque ya se comporta como una cosa compresiva, y si no se evacúa puede provocar mucha presión dentro del cráneo. Es más, los ACV isquémicos en una época también se operaban. Acuérdese de Gustavo Cerati. Sí. Gustavo Cerati tuvo un ACV isquémico, pero fue tal la magnitud del ACV y el edema, el hinchazón que tenía el cerebro, que le hicieron una cirugía que se llama descompresiva, que es cortar el cráneo para que el cerebro se expanda para el exterior y no se vaya para abajo y provoque una hernia en el agujero magno donde está el tronco cerebral. Pero eso ya es una situación desesperada y nunca sale bien. Doctor, muy amable, que tenga buen día, gracias. Hugo, muchas gracias y buenos días para todos. Hasta luego. Al doctor José de Paz, es neurólogo. Nos parecía importantísimo tener una charla con un profesional que nos pueda ampliar el tema de los ACV, situación que hoy lo tiene al intendente Mansur en recuperación, internado en el Hospital del Carmen. Y como siempre decimos,
desde que arrancamos el programa en este año, esperamos su pronta recuperación. Pero lo primordial, lo más importante acá es que se recupere de salud. Lo demás, la gestión, lo que tiene que ver a su trabajo como intendente, es interesante, pero me parece que hoy está en segundo plano. 9 de la mañana, 50 minutos. Ciudad FM 90.5, ciudadfm.net. Empresa Ferreira. Más de 90 años avalan nuestros servicios, acompañando a la gente de Rivadavia en los momentos difíciles. Recibimos PAMI y demás obras